Hola, el día de hoy vamos a resolver 4 ejercicios tipo examen parcial, donde utilizaremos el criterio de la segunda derivada para resolver máximos y mínimos de funciones de dos variables independientes y también la ecuación de Lagrange para resolver máximos y mínimos de funciones sujetas a restricción. En este problema nos piden obtener los puntos críticos de una función de dos variables independientes y determinar la naturaleza de dichos puntos críticos. Para obtener los puntos críticos de la función f que depende de x, y, lo que debo hacer es obtener las derivadas parciales de esta función con respecto a cada una de sus variables independientes e igualar a cero. Tengo entonces que la derivada parcial de f con respecto de x, en este caso va a ser igual a 2xy menos 4x e igualamos a cero nuestra primera derivada. La otra derivada parcial es con respecto de su variable independiente y esto resultará en 3 entre 3, 1, y cuadrada más x cuadrada menos 4y igual a cero. Esto nos lleva a dos ecuaciones con dos incógnitas y los puntos críticos son aquellos que satisfacen estas dos ecuaciones. Voy a considerar la primera ecuación. De la ecuación 1 tengo 2x que multiplica a y menos 2 y esto está igualado a 0, lo que significa que para la ecuación número 1 tengo dos soluciones, una cuando x vale 0 y la otra cuando y es igual a 2. Vamos a sustituir cada una de estas dos soluciones que satisfacen la ecuación número 1 en la ecuación número 2. Entonces, sustituyendo en 2, tengo que cuando x es igual a 0, me queda y cuadrada menos 4y igual a 0. Puedo factorizar y de aquí hay dos soluciones, una cuando y vale 0 y la otra cuando y es igual a 4. Por lo tanto, tengo un primer punto crítico que vale 0,0 y un segundo punto crítico que sería 0,4. En el otro caso, cuando y es igual a 2, al sustituir en la ecuación número 2, tendría 2 al cuadrado más x cuadrada menos 4 por 2, que vale 8, y esto está igualado a 0. Significa que x cuadrada va a ser igual a 4. Menos 8 más 4, menos 4, x cuadrada igual a 4. Y de aquí tengo dos soluciones, una cuando x vale 2 y la otra cuando x es igual a menos 2. Significa que tengo otros dos puntos críticos, punto crítico número 3, 2,2 y punto crítico número 4 que sería menos 2,2. Tengo 4 puntos críticos y ahora necesito determinar la naturaleza de cada uno de estos puntos críticos, es decir, identificar los máximos, los mínimos y o los puntos silla. Para ello utilizaremos el criterio de la segunda derivada, para la cual requerimos determinar la matriz hessiana. Tengo entonces que para construir la matriz hessiana necesito la segunda derivada parcial de f con respecto de x. En este caso me quedaría 2y menos 4. Requiero también la segunda derivada parcial de f con respecto de x y y, una derivada parcial mixta. Y
de la ecuación 1, derivo ahora con respecto de y, y esto es igual a 2x. Y también necesito la segunda derivada parcial de f con respecto de y, dos veces. Entonces derivo la ecuación número 2 con respecto de y eso vale 2y menos 4. Significa que la matriz hessiana va a ser igual a 2y menos 4, 2x es una matriz simétrica, y aquí igual 2y menos 4. Muy bien, vamos a evaluar esta matriz en cada uno de los puntos y vamos a determinar sus valores característicos. Voy a anotar nuevamente la matriz hessiana, que es igual a 2y menos 4, 2x y 2y menos 4. Voy a anotar aquí también los puntos críticos. El primer punto crítico, mi segundo punto crítico 0,4, el tercer punto crítico 2,2 y mi último punto crítico menos 2,2. Vamos a evaluar en el primer punto crítico. 0,0. Significa que la matriz hessiana en 0,0 es igual a menos 4, 0, 0 y menos 4. Esta es una matriz diagonal principal, lo que significa que sus valores característicos son los que están en la diagonal principal. Es decir, lambda 1 igual a menos 4 y lambda 2 igual a menos 4. Es decir, todos sus valores característicos son negativos. Se trata de una matriz negativamente definida. Y al tratarse de una matriz negativamente definida, significa que en el punto crítico 0,0 existe un máximo. Vamos a evaluar en el segundo punto crítico, que es 0,4. Tengo entonces mi matriz hessiana evaluada en 0,4 como 2 por 4, 8 menos 4, 4 positivo y otra vez aquí 4 positivo, cuando y vale 4. Significa que tengo nuevamente otra matriz diagonal principal y los elementos que están en esta diagonal son los valores característicos. Entonces nada más los reescribo de manera directa. En este caso valen exactamente lo mismo, estos valores característicos. Y todos los valores característicos de esta matriz hessiana son positivos. Significa que esta es una matriz positivamente definida y por lo tanto en este punto crítico, que sería 0,4, existe un mínimo. Me faltan dos puntos críticos para determinar su naturaleza. Tengo entonces el punto crítico número 3, que es 2,2, y la matriz hessiana en 2,2 es igual a 2 por 2, 4, menos 4, 0, 2 por 2, 4, aquí se repite. Necesito determinar sus valores característicos. Tengo entonces que desarrollar la matriz hessiana menos lambda veces la matriz identidad, calcular su determinante e igualar a 0. Esto es igual a menos lambda, 4, menos lambda, y
resulta menos lambda por menos lambda, lambda cuadrada, menos 4 al cuadrado, y esto vale 0. En este caso, los valores característicos son lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a menos 2. No se trata de una matriz positivamente definida ni de una matriz negativamente definida. Sus valores característicos tienen signos diferentes. Eso significa que en este punto crítico existe un punto silla. Bueno, me hace falta finalmente evaluar en el último punto crítico, que es menos 2,2. Matriz hessiana en menos 2,2. Y esto es igual a 2y menos 4, que eso vale 0. Y luego 2 por x, que vale menos 4. Calculo sus valores característicos. Una vez más, la matriz hessiana menos lambda veces la matriz identidad, menos lambda, menos 4 menos lambda. Y el determinante de esto es lambda cuadrada menos 4 al cuadrado igual a 0. Resulta que tengo el mismo polinomio característico en el punto 4 que en el punto 3. Y como es el mismo polinomio característico, tengo los mismos valores característicos y significa que en este punto crítico también existe un punto silla. Nada más voy a volver a anotar por aquí que los valores característicos son uno positivo, que vale 2, y el otro negativo, que vale menos 2. Tengo entonces que en el punto crítico número 4, menos 2,2, existe también un punto silla. Finalmente, concluyo que en el punto crítico 0,0 tengo un máximo, en el punto 0,4 tengo un mínimo, en el punto 2,2 punto silla, y en el menos 2,2 también un punto silla. En el siguiente ejercicio me piden determinar las coordenadas de aquellos puntos que pertenecen a una curva que está definida en el plano y que son los puntos más cercanos al origen. Este es un problema de máximos y mínimos sujetos a restricción, por lo que necesito identificar cada una de los elementos de este problema. ¿Qué es lo que debo maximizar o minimizar en este caso? A lo que me llevaría a definir la función objetivo. Y en este problema me dice que se trata de los puntos más cercanos al origen. Significa que cualquier punto x, y de la curva de la cual me dan la ecuación hacia el origen tiene definida una función de la distancia. Y aquí voy a utilizar la expresión de la distancia al cuadrado para determinar con mayor facilidad sus derivadas, porque ya sé que debo calcular derivadas parciales. Entonces, x cuadrada más y cuadrada es la distancia de cualquier punto de la curva hacia el origen. Significa que la función restricción es todo ese conjunto de puntos en donde está definido mi problema, donde yo debo evaluar en la función objetivo, es decir, la ecuación de la curva.
que vale 17x cuadrada menos 30xy más 17y cuadrada menos 64 y ya la tengo igualada a 0. Por lo tanto, la ecuación de Lagrange será la siguiente. W, que depende de las dos variables de mi función objetivo, tengo una restricción, un multiplicador de Lagrange. X cuadrada más y cuadrada más lambda veces la función restricción. Tengo la ecuación de Lagrange, vamos a calcular sus derivadas parciales con respecto de x, y, lambda e igualamos a 0. Derivada parcial de w con respecto de x. Tengo entonces 2x más lambda veces 17 por 2, 34x menos 30y y todo esto igual a 0. Derivada parcial de w con respecto de y, que va a ser igual a 2y más lambda veces menos 30x más 34y igual a 0. Y la derivada parcial con respecto de lambda, multiplicador de Lagrange, me da la función restricción, que vamos a anotarla como 17x cuadrada menos 30xy más 17y cuadrada menos 64 igual a 0. Tengo una, dos, tres ecuaciones, tres incógnitas, x, y lambda, que son mis incógnitas. Y si encuentro los valores de x, y lambda que satisfagan estas tres ecuaciones de manera simultánea, entonces tengo mis puntos críticos. Vamos a despejar lambda de la ecuación número 1. Y resulta que lambda va a ser igual a menos 2x sobre 34x menos 30y. Y esta ecuación la voy a sustituir en la ecuación número 2. Tengo entonces 2y más lambda. En este caso lambda es menos 2x entre 34x menos 30y. Y esto multiplica a menos 30x más 34y. Todo esto está igualado a 0. Voy a multiplicar toda esta ecuación por 34x menos 30y. Y pudiera en todo caso escribir 34x menos 30y por 2y menos 2x por menos 30x más 34y igual a 0. Puedo dividir todo entre 2 y este 2 y este otro 2 de cada uno de estos términos ya no estarían en la ecuación. Puedo volver a dividir toda la ecuación entre 2 nuevamente para tener en todo caso 17x menos 15y que multiplica a y menos x que multiplica a menos 15x más 17y. Todo esto igual a 0. Vamos a desarrollar un poco. 17xy menos 15y cuadrada menos con menos más 15x cuadrada menos 17xy igual a 0. Bueno, de aquí
17xy menos 17xy, eso vale 0. Me queda entonces 15x cuadrada menos 15y cuadrada igual a 0, es decir, x cuadrada igual a y cuadrada. Esto es de la ecuación 1 y 2, lo que significa que x puede tomar dos valores, más y menos y lo voy a sustituir en la función restricción. Esta va a ser mi ecuación número 4. Entonces vamos a sustituir 4 en 3. Voy a traerme la ecuación de mi restricción. Esta es la ecuación número 3. Y vamos a iniciar con mi primer valor cuando x es igual a y. Acordémonos que la ecuación número 4 es x cuadrada igual a y cuadrada. Si x es igual a y, tengo entonces 17x cuadrada menos 30x cuadrada más 17x cuadrada menos 64 igual a 0. Ok, 17, 34 menos 30, 4x cuadrada igual a 64. Tengo entonces 64 entre 2, 32, 32 entre 2, 16, es decir, x cuadrada igual a 16. Significa que x es igual a más menos 4. Por tanto, mis puntos que pertenecen a la curva serían x igual a y, es decir, cuando x vale 4, entonces y vale 4. Y como otro segundo punto crítico de este problema sujeto a restricción, cuando x vale menos 4, entonces y vale menos 4. La otra solución es cuando x es igual a menos y. Si x es igual a menos y, entonces tengo 17x cuadrada más 30x cuadrada más 17x cuadrada menos 64 igual a 0. 17, 17, 34 más 30, 64x cuadrada igual a 64. X cuadrada igual a 1. El otro punto crítico que pertenece a la curva sería cuando x es igual a 1, y vale menos 1. Y el último punto crítico es cuando x vale menos 1, entonces y vale 1. Ahí están todos mis puntos críticos. Ahora, para determinar la distancia máxima y la distancia mínima, necesito evaluar en la función objetivo. Tengo mi función objetivo evaluada en 4,4. Es decir, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto vale 16 por 2, 32. Esa es una distancia. Ahora evalúo la función en el segundo punto crítico, que es menos 4, menos 4. Y una vez más, menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, 32. Evaluamos en el tercer punto crítico, 1, menos 1. Y esto vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2. Y en el último punto crítico tengo exactamente la misma distancia al cuadrado que vale 2.
Y con esto ya puedo concluir que los puntos de la curva que están más cercanos al origen son el 1, menos 1 y el menos 1,1. Mi punto número 3, 1, menos 1. Y mi punto número 4, menos 1,1. Con una distancia mínima de raíz de 2. En el siguiente ejercicio me piden diseñar un contenedor que tiene una forma cilíndrica circular recta. Este contenedor incluye tapa. Me piden que este contenedor tenga un volumen de 2 metros cúbicos y me especifican que el costo de la placa de este contenedor tiene un valor de 1,500 pesos por metro cuadrado. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del contenedor para que su costo sea mínimo? Este problema es otro problema de máximos y mínimos sujetos a restricción. En este caso, la función objetivo es el costo, porque me piden un costo mínimo. Y por el otro lado, la función restricción me indica que este contenedor debe tener un volumen de 2 metros cúbicos. Resulta que este contenedor tiene forma de un cilindro circular recto. Entonces más o menos aquí voy a hacer una representación de un cilindro circular recto que tiene una dimensión del radio y una altura h. El costo tiene que ver con la placa con la que se va a construir y eso significa que mi función costo va a depender del radio y de la altura. Es decir, son 1,500 pesos por metro cuadrado, lo que significa que requiero el área del revestimiento de este contenedor como función objetivo para encontrar el costo mínimo. La función restricción me indica que debe tener este contenedor un volumen de 2 metros cúbicos y el volumen de un cilindro circular recto sería de el área de la base pi por r cuadrada por la altura y eso debe ser igual a 2 metros cúbicos. Entonces lo vamos a igualar a 0 para tener justamente nuestra función restricción ya igualada a 0. El área del cilindro circular va a ser igual a 2 veces el área de la base con el área de la tapa, porque este contenedor tiene tapa. Eso significa que el área de la base es pi por r cuadrada más el área de la tapa. Y a esto le debo sumar la superficie del cilindro. Y la superficie del cilindro es el perímetro multiplicado por h. Y el perímetro es 2 pi r por h. Con esto ya puedo construir mi ecuación de Lagrange. Es decir, la función W
que depende de R, H, tengo una restricción, un multiplicador de Lagrange. Es decir, 1500 por el área, que es 2pi r cuadrada más 2pi RH, más lambda veces la función restricción, que vale pi r cuadrada h menos 2. Muy bien, vamos a calcular entonces las derivadas parciales con respecto a r, h y lambda. Derivada parcial con respecto de r tendría entonces 1500 por 4pi r más 2pi h más lambda veces 2pi RH. Y todo esto igualado a 0. Luego la derivada parcial de W con respecto de H. Tengo entonces 1500 por 2pi r más lambda veces pi r cuadrada. Todo esto igual a 0. Y finalmente la derivada con respecto al multiplicador de Lagrange, que es justamente la función restricción. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación número 3. Voy a despejar lambda de la ecuación número 2 y la voy a sustituir en la ecuación número 1. Primero entonces despejamos lambda de la ecuación número 2 y tengo que lambda va a ser igual a menos 3000 pi r sobre pi r cuadrada. De hecho, en la ecuación número 2, si r vale 0, se satisface, pero si r vale 0, entonces no tenemos contenedor. Significa que lambda va a ser igual a menos 3000 pi entre pi, r entre r cuadrada, 1 entre r. Y vamos a sustituir en la ecuación número 1. Tengo entonces en la ecuación número 1, 1500 por 4pi r más 2pi h menos 3000 entre r, que es el valor de lambda, por 2 pi r h, y esto está igualado a 0. Toda la ecuación está multiplicada por 3000, por lo que me queda 2 pi r más pi h. De aquí tengo entonces menos 2 pi h igual a 0. Pi multiplica toda la expresión, significa que 2r más h menos 2h menos h igual a 0. Por lo tanto, h es igual a 2r. De la ecuación 1 y 2 obtengo que h es igual a 2r y me hace falta utilizar la ecuación número 3, así que vamos a sustituir en la ecuación número 3. Y tengo entonces que pi r cuadrada por h, y h vale 2r, debe ser igual a 2. Es decir, r cúbica es igual a 1 entre pi. Finalmente, las dimensiones del contenedor son las siguientes.
el radio, que va a ser igual a 1 sobre la raíz cúbica de pi, y la altura, que es 2 veces el radio, es decir, 2 sobre la raíz cúbica de pi. Finalmente, como último ejercicio, nos piden construir una ventana, como la que se muestra en la figura, y el área de esta ventana tiene 16 metros cuadrados. Se requiere determinar las dimensiones de tal manera que el perímetro sea mínimo. Nuevamente, este se trata de un problema de máximos y mínimos sujeto a una restricción, y nuestra función objetivo es aquella que queremos maximizar o minimizar. En este caso necesitamos un perímetro mínimo, entonces función objetivo es el perímetro, y esta función pues va a depender de x y h según las dimensiones de esta ventana. Y el perímetro va a ser en todo caso x, que es la base de la ventana, más 2 veces h, que son las verticales de la parte rectangular de la ventana, y me faltaría agregarle el perímetro del semicírculo. Y el perímetro de una circunferencia completa es pi por diámetro, es decir, pi por x. Entre 2 resulta que el perímetro de este semicírculo sería pi entre 2 por x. Bueno, mi función restricción es justamente en la que el área debe tener 16 metros cuadrados, el área de esta ventana. Y el área de la ventana va a ser el área de la parte rectangular, x por h, más el área del semicírculo, que sería pi por el radio al cuadrado entre 2. Entonces tendría pi entre 2, y el radio es x entre 2, todo esto al cuadrado, menos 16, para tener la función restricción igualada a 0. Significa que mi ecuación de Lagrange dependerá de x y h, una restricción, su multiplicador de Lagrange, que va a ser igual a la función objetivo. Aquí voy a factorizar x, todo esto más 2h, más lambda veces la función restricción. Y en la función restricción voy a tener x por h más pi entre 8 x cuadrada menos 16. Calculo las derivadas parciales con respecto de x. 1 más pi medios más lambda veces h más pi sobre 4x igual a 0. Derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto de h. Esto va a ser igual a 2 más lambda veces x igual a 0. Y la función restricción, que es esta última derivada parcial con respecto del multiplicador de Lagrange lambda. xh más pi octavos x cuadrada menos 16 igual a 0. 1, 2, 3 ecuaciones. Mi ecuación más sencilla es la número 2, así que vamos a despejar lambda de ahí, sustituimos en la ecuación 1 y nos va a formar
una función que depende de x y h, que junto con la ecuación número 3 pues nos dará los puntos críticos de los valores x y h de mi ventana. Así que despejemos la ecuación número 2. Tengo entonces que lambda va a ser igual a menos 2 sobre x. Sustituyo en 1. Y tengo 1 más pi medios menos 2 entre x, que es el valor de lambda, por h más pi cuartos x igual a 0. Voy a multiplicar toda esta ecuación por x. X por 1 más pi medios menos 2h menos pi medios x igual a 0. Pi medios x menos pi medios x suma 0. Y resulta que x menos 2h debe ser igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 2h. Ahora vamos a sustituir este valor de x en la ecuación número 3, que es la función restricción. Y la ecuación número 3 es x por h. Entonces 2h por h más pi octavos 2h al cuadrado menos 16 igual a 0. 2h cuadrada más pi octavos 4h cuadrada igual a 16. Es decir, h cuadrada que multiplica a 2 más pi medios igual a 16. H cuadrada es igual a 16 entre 4 más pi entre 2, que va a ser igual a 32 entre 4 más pi. Es decir, h va a ser igual, la parte positiva, porque se trata de una distancia de la ventana, que va a ser igual a la raíz de 32 sobre 4 más pi. Que sería esto igual a la raíz de 16 por 2, que sería entonces 4 raíz de 2 sobre la raíz de 4 más pi. Finalmente, las dimensiones de la ventana son las siguientes. X, que es igual a 2h, es decir, 8 raíz de 2 sobre la raíz de 4 más pi. Y h, que es igual a 4 por raíz de 2 sobre la raíz de 4 más pi. Y con esto tenemos resueltos nuestros 4 problemas tipo examen parcial relacionados con los conceptos de máximos y mínimos de funciones sin restricción y de funciones sujetas a una restricción.